Vamos a ver la novena partida del match jugado entre Villa Anand y Garry Kasparov en el año 1995. Este match se jugó en la ciudad de Nueva York y bueno, empezó siendo un match realmente muy parejo. Las primeras 8 partidas terminaron en tablas y la partida que vamos a ver ahora es la novena. Esta fue la única victoria de Anand y bueno, la verdad que la alegría no le duró mucho porque de las 5 partidas siguientes perdió 4. Y bueno, al final con unas tablas en las últimas partidas, Kasparov retuvo el título mundial. Bueno, en esta época la FIDE mejor dicho, Garry Kasparov se había separado de la FIDE, formó la PSA, que es la Asociación de Ajedrez Profesional, y él organizaba su propio campeonato mundial. Y el campeón mundial de la FIDE en esta época, en el año 95, era Anatoly Karpov. Bueno, la partida que vamos a ver, Anand juega con las piezas blancas. La partida comenzó con E4, C5, una siciliana por parte de Kasparov, caballo F3, D6, D4, la variante abierta, peón por peón, caballo F6, caballo C3 y A6. Bueno, con A6 se plantea una siciliana variante Najdorf, pero vamos a ver que Kasparov hace una transposición. Siguió alfil E2. Bueno, en este momento para seguir dentro del terreno de la Najdorf sería jugar E5, lo que se juega en la variante Najdorf. Pero Kasparov juega E6, que con E6 pasa a una defensa Scheveningen. Esto era algo muy típico de Kasparov. Kasparov siempre en esta época sobre todo empezaba jugando la Najdorf, pero al final terminaba jugando una Scheveningen. En la Scheveningen se mantiene la estructura de peones, todos los peones en D6 y en E6. Y bueno, podemos ver que las negras tienen una posición restringida, o sea, sus peones están en la tercera línea, pero tienen una posición perfectamente sólida. Y bueno, están dispuestas a contraatacar en el centro a la primera oportunidad. Generalmente con las jugadas de 5 o con las rupturas en E5. Y las blancas por su parte atacan en el flanco de rey, generalmente con jugadas como F4. Y bueno, luego del enroque corto, incluso a veces, bueno, muchas veces juegan G4, G5. En fin, es una apertura muy dinámica, con posiciones muy complicadas, muy tácticas, muy al estilo tanto de Kasparov como de Anand. Bueno, la partida siguió con enroque, alfil E7, A4. A4 es una jugada necesaria en muchas variantes de siciliana para impedir la expansión de las negras en el flanco de dama con B5. En muchas posiciones, si las negras juegan B5, luego alfil B7, queda en una posición relativamente cómoda. Así que A4 intenta impedir el avance B5. Sigo caballo C6, desarrollando las piezas. Alfil E3, enroque, F4, dama C7, rey H1 y torre 8. Bueno, esta es una posición muy conocida tanto para Kasparov como para Anand. Los dos tenían muchísima experiencia en esta variante. Kasparov ni hablar, porque Kasparov ganó el título del campeonato mundial en el año 85 contra Anatoly Karpov, justamente jugando esta variante con la jugada torre 8. Bueno, muchos se preguntarán qué hace la torre N8, ¿no? Porque bueno, generalmente las torres se colocan en las columnas abiertas. Y en este caso estamos jugando la torre a E8, donde tiene un peón en E6, tiene un peón en E6, un alfil en E7. Pero la idea de las negras es la siguiente. Las negras planean jugar su alfil a F8, y luego, cuando el alfil esté en F8, contraatacar en el centro con la jugada de 5. Y para lo cual la torre N8 es sumamente necesaria, porque la torre va a apoyar el peón de E5. Si las blancas toman en E5, las negras instalarían un caballo muy fuerte en la casilla 5. Y si las blancas no toman, bueno, entonces las negras podrían tomar y eventualmente crear una casilla fuerte para su caballo en E5. Bueno, ese es el plan, digamos, en líneas generales para las negras, en la jugada torre 8. Siguió alfil F3. Fíjense, con alfil F3 se coloca el alfil en la gran diagonal. Directamente está mirando la torre de A8. Así que en esta posición Kasparov jugó alfil D7. Pero en el match de 1985 contra Anatoly Karpov, en la última partida en la que Kasparov jugaba a las negras, Kasparov jugó torre B8.
La partida siguió con dama de 2, alfil de 7, caballo b3, b6 y g4. Y bueno, fue una partida realmente espectacular, muy complicada, muy compleja. Las blancas atacaron el flanco de rey. Bueno, y Kasparov buscó contrajuego en el flanco de dama y bueno, y finalmente terminó ganando una partida realmente sumamente complicada, muy táctica, pero muy propia del estilo de Kasparov. Pero en esta partida contra Nam, Kasparov jugó alfil de 7. Probablemente temía alguna preparación por parte de Anand, así que evitó la jugada torre b8. Siguió caballo b3. Fíjense, la idea de caballo b3 es jugar a5. Porque si las blancas pudieran jugar a5, fíjense que el flanco de dama de las negras queda totalmente paralizado. El peón no se va a poder mover jamás a b5. ¿Por qué? Porque las blancas capturarían al paso. Y quedarían, bueno, con peón de ventaja, obviamente. A la vez, bueno, el flanco de dama negro queda paralizado. No se puede jugar más b5. Y las blancas podrían incluso invadir por la casilla b6. Así que a5 es una jugada que las negras tienen que evitar a cualquier precio. Kasparov jugó caballo a5. Bueno, caballo a5. Bueno, con caballo a5 evitamos el a5, pero es una jugada un poco rara. Porque en esta posición lo más natural, en este tipo de posiciones, es parar el a5 de las blancas con la jugada simple, b6. Esto es lo habitual. Y si g4, por ejemplo, podría seguir alfil c8, g5 y caballo d7. Y bueno, tendríamos una posición muy típica de la Scheveningen, muy parecida incluso a la partida Karpov-Kasparov que mencioné anteriormente, del mismo tipo de posición. Y bueno, sería una posición muy usual para Kasparov, para la preparación de Kasparov. Pero en esta partida, por alguna razón desconocida, Kasparov intenta caballo 5, otro tipo de plan. Siguió caballo por, dama d3, torre a d8. Y ahora Anand hace una jugada muy buena, que probablemente la tenía preparada de antes en su preparación casera, que es la jugada torre f d1. Fíjense, con torre f d1 las blancas prácticamente están renunciando al plan típico de la Scheveningen, que es atacar en el flanco de rey, porque están pasando su torre, la columna F, la están pasando a la columna D. O sea, es evidente que las blancas ya no pretenden atacar en el flanco de rey, ganar por ataque con G4 o G5. Y están buscando otro plan. El plan ahora de Anand es el siguiente. Él pretende avanzar sus peones en el flanco de dama. O sea, pretende jugar ahora en el flanco de dama. Poder avanzar su peón a B4, a B5 y tener siempre controlado que las negras no puedan jugar D5. Pues si las negras pudieran jugar D5 en algún momento, liberarían su posición. Entonces la torre desde D1 controla cualquier avance D5 de las negras. Siguió alfil C6, llevando el alfil a la diagonal, a la gran diagonal, presionando sobre el peón D4, a lo que Anand hizo una jugada realmente muy buena, que es la jugada B4. Fíjense, con B4 atacamos la dama y ganamos espacio en el flanco de dama. Y la justificación táctica es la siguiente. No se puede jugar dama por B4, que sería un error catastrófico, porque seguiría torre a B1, atacando a la dama. Si la dama va a 3, sigue torre B3 y la dama queda encerrada. Y si la dama fuera, por ejemplo, a A5, sigue alfil B6 y la dama queda encerrada. Así que con B4 las blancas ganan espacio en el flanco de dama y se preparan para poder expandirse en el flanco de dama. Siguió dama C7, B5, ganando espacio en el flanco de dama. Alfil D7. Fíjense, si se toma peón por, peón por, perdón, alfil D7, seguiría caballo a 4. Fíjense, un caballo a 4 y ahora las blancas van a invadir por la casilla B6. Tanto un alfil B6 como un caballo B6, de acuerdo a las circunstancias, puede ser muy fuerte para las blancas. Así que la toma luego de B5 es muy mala, no se puede cambiar. Entonces contra B5, Kasparov jugó alfil D7. Siguió torre B1, apoyando el peón de B5, a lo que
Kasparov jugó peón por peón. Y ahora Anand juega caballo por b5. Muy bien jugada. Fíjense que si se tomaba de peón, sigue torre c8. Y las negras igualan. Increíble, pero toda la táctica favorece a las negras. Torres con torre c8 se ataca el caballo de c3. Si se jugara caballo a4, por ejemplo, como en la variante anterior, para tratar de invadir por la casilla b6, seguiría dama por c2. Ganando el peón de c2. Y si caballo b6 tocando la torre, sigue dama por dama, torre por y torre c7. Con torre c7 se defiende el alfil de d7. Podría seguir e5. Aparentemente las blancas quedan muy bien, pero no. Peón por peón, peón por peón. Y ahora sigue caballo d5. Si las blancas intentan ganar con alfil por, peón por, caballo por ejemplo, tocando la torre, y el alfil, seguiría alfil f5. Y fíjense, si caballo por torre, sigue alfil por. Y la torre de b1 también queda tocada. Y las negras igualan fácilmente la partida. Si caballo por torre, bueno, sigue alfil por torre, incluso las negras quedan mejor. Y si se ataca el alfil, bueno, las negras atacan el caballo y no pasa nada. O sea, queda una posición completamente igualada. Así que Anand en esta posición, luego de peón, disculpen un momentito, luego de peón por peón, jugó caballo por b5. O sea, muy bien jugado, tocando la dama. Siguió alfil por, a lo que Anand jugó dama por b5. Fíjense ahora, si en esta posición se juega dama por c2, sigue torre dama c1 y la dama negra queda encerrada. Nuevamente la táctica favorece a Anand en esta posición. Así que luego de dama por b5 siguió torre a8. Torre a8, bueno, presionando sobre el peón de a4. Siguió c4. Fíjense que las blancas intentan ganar espacio en el flanco de dama, a lo que siguió e5. Fíjense, en esta posición, por ejemplo, un e5 puede ser muy molesto para las negras, porque el caballo no dispone de la casilla de 5 para... Luego de c4 no se dispone más de la casilla de 5. Así que e5 ahora es una amenaza muy fuerte, así que Kasparov jugó e5. Ahora siguió alfil b6, tocando la dama. Dama c8. Peón por peón, peón por peón. Y a5, asegurando la posición del alfil en b6. Fíjense, si se jugara, por ejemplo, dama por e5 sería muy malo, dama por e5 por torre por a4. Y bueno, esto solamente favorecería la defensa de las negras. Así que luego de peón por peón, siguió a5. Alfil f8, defendiendo con la torre el peón de e5. A lo que Anand jugó simplemente h3. Con h3, bueno, se quita cualquier salto de caballo, la casilla g4. Se da un aire al rey, una jugada útil. Siguió dama e6. Bueno, y ahora viene la jugada de la partida. La jugada de la partida, que es torre de 5. Fíjense, la idea de torre de 5 es la siguiente. Que si Kasparov toma caballo por d5, las blancas toman de peón rey, de peón e a d5. Y las blancas se van a quedar con una mayoría de peones en el flanco de dama. Fíjense, van a tener un peón en d5, un peón en c4 y un peón en a5. Para luchar solamente contra un peón en b7. O sea, las blancas podrían crear fácilmente un peón pasado en el flanco de dama. Bueno, y esto sumado a la pareja de alfiles, les va a dar una clara ventaja. Kasparov tomó caballo por d5. Fíjense que es difícil no tomar, porque se está atacando el peón de e5 y las blancas fácilmente van a poner más presión sobre e5 con alfil c7, por ejemplo, y esto obligaría prácticamente a las negras a jugar caballo por d5. O sea, las negras prácticamente están obligadas a tomar. Sigo caballo por, peón por, y acá lo que les decía. Fíjense, las negras tienen un peón en b7 que, bueno, en teoría debería parar al peón de a5, al peón de c4 y al peón de d5 de las negras.
Y además el peón de B7 va a estar débil porque este peón, una vez que avance el peón a D6, el peón de B7 va a quedar muy débil. Así que esta es la justificación del sacrificio de calidad. Siguió dama G6, C5, avanzando inmediatamente su mayoría en el flanco de dama, E4 tocando el alfil, alfil E2. Bueno, y en esta posición, fíjense, Kasparov jugó torre 5 buscando algún tipo de contrajuego con su torre, pero ya es muy difícil la posición para las negras. Por ejemplo, si se jugaba alfil E7, seguía D6, avanzando el peón y tocando el alfil. Alfil F6, podría seguir D7 y las blancas ganan. Si torre F8, simplemente alfil C7, tocando el peón de B7, o sea el peón de B7 cae en la próxima. Y bueno, con los peones pasados, con el peón pasado de C5, de 7 a 5, una vez que cae el peón de B7, esto debería ser una victoria prácticamente muy rápida para las blancas. Así que Kasparov jugó torre 5, buscando algún tipo de contrajuego. Siguió dama de 7. Perfecto. Atacando el peón de B7. Siguió torre G5, buscando algún tipo de actividad, amenazando torre por G2. Anand simplemente jugó torre G1. Con torre G1 se defiende todo. E3, D6, avanzando sus peones, el peón pasado, en la columna D. Torre G3 jugó Kasparov. Dama por B7. Fíjense ahora lo que son estos peones, el peón de A5, el peón de C5, el peón de D6, apoyados por el alfil de B6, o sea, estos peones no son sumamente sólidos y están listos a avanzar. En esta posición, bueno, Kasparov tiene tocada la torre de A8. Fíjense que es muy difícil ya la posición para las negras. Prácticamente ya están perdidas, porque si jugaran, por ejemplo, sacar la torre de 8, bueno, peón 7 y se coronan la próxima. Así que no hay nada ya. Kasparov jugó dama E6. Dama E6, bueno, amenazando mate en 2. Por ejemplo, si tomara la torre, que sería un error catastrófico, ¿no? Seguiría torre por, peón por y dama por, jaque mate. Pero bueno, obviamente Anand esto lo tiene muy claro. Así que en esta posición, luego de dama E6, Anand jugó rey H2. Fíjense que ahora la torre de A8 está amenazada y la torre de G3 están amenazadas. ¿Qué jugar? Si por ejemplo se jugara torre 8, sigue simplemente como la variante anterior, D7, y bueno, coronamos en la próxima. O sea, este peón corona o cae la torre de G3. Las negras quedan perdidas. Así que en esta posición, luego de rey H2, Kasparov abandonó la partida. Fíjense que la otra opción, la otra posibilidad era jugar dama E5, por ejemplo, defender la torre de G3 con dama E5, pero en este caso las blancas simplemente capturan la torre de A8 y quedan ganadas, porque el de jaque a la descubierta no sirve absolutamente para nada. Por ejemplo, si se diera jaque en la columna G, por ejemplo con torre G6, lo que sea, las blancas simplemente pueden jugar G3, su rey queda absolutamente seguro, la dama podría bajar eventualmente para defender a su rey, y bueno, ventaja decisiva para las blancas. Si la torre se va acá, no pasa absolutamente nada, puede volver simplemente el rey, y bueno, si torre por peón jaque, sigue simplemente rey por, y las negras no tienen absolutamente nada. Podrían dar jaque, por ejemplo, en E6, a lo que seguiría G4. Con G4 se cubre el jaque y bueno, podrían dar otro jaque, un rey G2, y se terminan los jaques y no hay absolutamente nada. Y las blancas tienen una enorme ventaja material. Así que luego de rey H2, bueno, Kasparov abandonó la partida y Anand ganó la primera partida del match. Esta era la novena partida. En este momento Anand pasó al frente en la novena partida. Las primeras 8 fueron tablas y bueno, después vino una catástrofe para Anand. De las 5 partidas siguientes perdió 4 y bueno, prácticamente se sentenció el match a favor de Kasparov. Bueno, espero que les haya gustado la partida. La verdad que es una partida bastante interesante, sobre todo la jugada de la partida es obviamente torre de 5, sacrificio de calidad posicional porque no está
no es algo táctico y no es algo inmediato. Un sacrificio posicional para crear una mayoría de peones en el flanco de damas. 3 peones contra 1, bueno, que termina siendo decisivo. Bueno, espero que les haya gustado la partida y por favor, si les gustó, no olviden suscribirse al canal y dar un like. Muchas gracias y hasta la próxima.